nosotros nos preguntaran en esta mañana cómo Dios te ha bendecido en esta semana, yo sé que podríamos todos testificar, amén. Yo sé personalmente que yo he visto la mano de Dios en mi vida esta semana. Y nuestro Dios es un Dios que está vivo, amén. Es un Dios que está en nuestro medio y es un Dios que viene pronto a buscarnos. Sabemos que en todo momento Él está presente en nuestra vida. Debemos estar conscientes de eso. Dios está siempre contigo. Amén. Vamos a alabar a ese Dios que está vivo en esta mañana. If you can please join us in standing for our opening song. And just continue to praise God, because I don't know about you, but I am so grateful to have made it through this week. And not just through this week, through the month, through this year so far. And just knowing that one of the reasons we can be here this morning is because of the cross, because of what God did for us. Mi corazón
years ago and feeling like I was going through my Job experience. And the truth is, we all have a story. I'm not unique or special. We all have a story. And I was thinking this morning, God, how many of my friends, family, loved ones are in a situation that they didn't see themselves in a few years ago? Some of us are sitting in financial ruin. We don't know the way out. We don't know how God's going to provide. Some of us are dealing with life's battles for health. Some of us are standing in completely broken marriages. Some of us have walked out of broken marriages. We all have a story. We all have a story, and we're all going through our Job experience. And I ask God, sometimes, Lord, it's hard for me to cling to that hope. What hope do I have? What hope do we have? What can I share with your people, God, when we are broken and we're in a sick world, a dark world? And he showed me this morning as I was trying to find the words to say for this song. He said, you know what, baby? You may feel broken and alone and desperate and like this world has taken everything from you, literally sucked the life out of you. But I have given you everything. Because at the cross, I gave you my life. I gave you a hope. When we look at this world and we don't see anything beautiful, I gave you something beyond this world. Because we know that this world is not our home. We have something beautiful waiting for us up there. And I was reminded of his beautiful promises. And that we have to make it through this life. Like I said, it's not our home. We are getting beat up. We are alone. We're tired. We're exhausted. He knows that. But he gave his life for us so that we can have something beautiful to look forward to in the life eternal. And so I want to ask that if you are going through your Job experience right now, if you're hurt, if you're broken, if you're lost, if you just don't understand why you're going through what you're going through, please come forward. If you've been through your Job experience and maybe you're rebuilding yourself and you want to commit your life to God, please come forward so we can have a special prayer. And if you want to just tell God, thank you for dying on the cross for me. Thank you for giving what I could not give and what no man could give for me. I ask that you come forward so we can have a special prayer this morning. Maybe you want to come forward to stand up for a friend or family member that's too weak to do it on their own and you want to lift them up in prayer this morning. I ask that you come forward. And don't worry, for those of you that are not forward, I still know there's plenty of silent prayer requests out there, so I will lift all of you up in prayer. Please bow your heads. Heavenly Father, thank you so much first for this beautiful Sabbath, God. Thank you for giving us all the privilege of waking up this morning to your holy day. Thank you, God, that your mercies are new every morning. Thank you that your love covers a multitude of sins, God. Thank you for your kindness, for your patience, God, with a world that is undeserving of all that you have to give, God. But thank you that you're waiting for us to turn to you so you can take us home, God. Lord, I look across the audience, the congregation here. I look at my life. I look at the lives of my family, friends, loved ones, those of us that are not here this morning, God, and I see so much hurt. I see so much confusion. I see doubt. I see that we've lost hope at times, and we are trying so hard for dear life to cling to you, God. And I pray just that. I pray that even though this life beats us up, God, even though the world and the enemy would love for us to keep falling flat on our face and kick us while we're down, Lord, you're there to lift us up. And that even though we can't understand and make sense of the things that happen in this life, God, that we have a hope and a future, as you promise in Jeremiah 29:11. God, I pray that no matter what comes our way, what shakes us in this life, that we will always look to you and that we'll always remember what you did for us, God, that you walked this world in our shoes, that you gave up all of your splendor and you were willing to lose everything
so that you could give us everything. God, may we be a light to this world, this hurting world. It may look beautiful and glamorous, God, but beneath it all, behind the scenes, God, there's so much hurt, so much anger, frustration, disappointment. God, and so I just pray that we can be a small light that leads to you, the only source of life and light. Build us up each and every day, God, and may we cling to that life beyond the clouds, Lord, beyond the skies. We thank you for your goodness, God. And we ask that you'll be with us through the rest of this service, that you'll speak through the pastor this morning, that he will give your words and not his own, and that each of our hearts will receive your spirit this morning, God, and that we'll lift up our voices and our spirits in praise to you for all that you are and all that you've done. In your name I pray. Amen. If you'll continue standing and singing with us, and if you want to stay forward singing with us, feel free to do so. Gracias, Padre eterno, por tanto amor que nos has concedido a cada uno de nosotros. Y al estudiar tu palabra, abre nuestros corazones para recibirla. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para compartir la palabra de nuestro Dios. Me siento honrado por estar con ustedes. Me siento privilegiado de estar en su presencia y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy, porque no hay privilegio más grande que un ser humano pueda tener. So I'm honored to be here today. I'm happy to be here today with you. Por lo tanto, al compartir la palabra de Dios y al pensar mientras me preparaba para el día de hoy, pensaba, ¿qué será el mensaje que Dios quiere que comparta con la iglesia en el día de hoy? Y al mirar las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, me he dado cuenta de que hay como un despertar en el asunto de la salud. People want to be healthier, right? La gente quiere ser un poquito más saludable. Se han dado cuenta que the junk food is not that good, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que tal vez the junk food is not that good. Y yo estaba pensando, ¿será que tal vez sería el momento también para despertar
espiritualmente y ser saludables espiritualmente también. You know, because a healthy body is good. Tener un cuerpo saludable es bueno, pero to have a healthy spirit is even better. Tener un espíritu saludable es mucho mejor, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ser cristianos saludables. Así que al comenzar el estudio del día de hoy, quisiera que nosotros pudiéramos estudiar la palabra viendo diferentes principios que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros lleguemos a ser cristianos saludables. Healthy Christians. Do you want to be a healthy Christian? ¿Quiere usted ser un cristiano saludable? Let me see your hands. Can I see your hands? ¿Puedo ver sus manos? All righty, well, brace yourselves. Brace yourselves. We're going to get there. Y quiero que al final del sermón en el día de hoy, cada uno de nosotros podamos llevar a casa cuál es el área donde Dios quiere que usted y yo trabajemos. O sea, que usted trabaje personalmente. Because, you know, yo puedo hablar aquí mucho. Y puede ser tal vez un sermón elocuente, you know, nice talk, whatever. Pero si usted cuando va a casa, usted no le hizo nada, no le transformó nada, no le ayudó de ninguna manera, pues entonces no vale de nada, ¿verdad? Perdió el tiempo. Se sentó nada más que por un ratito a descansar tal vez. A ver, y que descansar es bueno, pero Dios quiere que nosotros podamos tener crecimiento espiritual en el día de hoy también. Bien, para que nosotros seamos cristianos saludables, en mi búsqueda de la palabra de Dios descubrí 7 principios que voy a compartir con ustedes. Siéntase libre de añadir otros principios later on, ¿ok? Si usted quiere añadir otros principios después, siéntase libre de hacer su propio estudio y ver qué es lo que Dios le enseña personalmente a usted acerca de cómo usted puede llegar a ser un cristiano o una cristiana saludable. The first of them, comprométase a crecer espiritualmente todos los días. Comprométase a crecer espiritualmente todos los días. Commit to growth every day. Spiritual growth, específicamente. Cuando mi niño tenía como unos 7 años, en este momento tiene 13, él venía todos los días y me decía, papi, mídeme, mídeme. Y tenía un umbral en una puerta, en el marco de una puerta, in the frame, donde él me decía, y márcame ahí por donde voy. Y le ponía la fecha al lado. Y como que durante ese tiempo no estaba creciendo mucho. Venía semana tras semana, papi, mídeme otra vez. Y lo medía y no estaba creciendo mucho. Bueno, en el último año y medio ha crecido más de 6 o 7 pulgadas. Y él me decía, papi, ahora sí mídeme. Y yo estaba pensando cuando mi niño me decía esas cosas, no, ¿qué será si nosotros nos midiéramos espiritualmente de vez en cuando? O estuviéramos resueltos a crecer espiritualmente. Lamentablemente, ¿sabían una cosa? La mayoría de las personas en los Estados Unidos para de crecer o de aprender a la edad de 42 años. De ahí en adelante se convierten en couch potatoes. De ahí en adelante se convierten en papas de sofá. Como que no traduce tanto bien eso, ¿verdad? En el sentido de que dejan de crecer y eso es triste. Es triste que el ser humano deje de crecer cuando tiene todavía una vida tan grande por delante. Cuando esté a la mitad de la vida, por lo menos. El cristiano saludable se compromete a crecer diariamente. Recuerdo Benjamin Franklin. ¿Cuántos de ustedes saben y conocen de Benjamin Franklin? Yo lo veo en los billetes todos los días, ¿no? Bueno, de vez en cuando, a veces no veo en los billetes. Ahora veo más la tarjeta de crédito, la tarjeta del banco. Benjamin Franklin, cuando tenía 20 años de edad, decidió que él quería mejorar su carácter. Y él hizo una lista de 13 virtudes en las cuales quería trabajar todos los días. If you go to the internet, you can find it. The 13 Virtues or the Chart of Benjamin Franklin. Y te va a decir las 13 virtudes donde él trabajaba diariamente. Se hacía un chart, una tabla, donde él veía y marcaba todas las semanas a ver si estaba cometiendo errores o no. Porque él estaba comprometido consigo mismo a crecer espiritualmente, a crecer como en su carácter, a mejorar su carácter diariamente. Y llegó a ser uno de los padres fundadores de la nación de los Estados Unidos. Nada de lo que es grande en este mundo pasa sin sacrificio y sin dedicación. Y para que usted y yo seamos un cristiano saludable, necesitamos crecer espiritualmente a diario. La palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, nos dice, y él mismo, hablando del Espíritu Santo, quien le da dones a los seres humanos, le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. All the gifts that God has given the church is for the purpose of growth. Todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia son por el propósito del crecimiento. Del crecimiento. ¿Y cuál es la visión que tenemos? El pastor, tenemos que crecer hasta la altura de la espiritualidad del pastor. ¿Tenemos que crecer hacia la altura del maestro de escuela sabática? A la medida de la estatura, de la plenitud. ¿De quién dice ahí? De Cristo. Cristo es nuestra meta. El crecimiento no termina. Ahora, por ahí hay algunas personas que en las últimas décadas han estado enseñando de que nosotros tenemos que tener cierto tipo de crecimiento y si no llegamos a ese crecimiento como iglesia, Cristo no viene. ¿Han ustedes escuchado acerca de eso en alguna ocasión? If you haven't, don't worry about it. It's not true. La transformación, cuando venga el tiempo en que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, va a tener que transformarnos de todas maneras. La transformación va a ser necesaria entonces. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar estancados espiritualmente y quedarnos donde estamos. Tenemos que continuar el crecimiento, buscando nuevo, porque el crecimiento a la altura de Cristo todavía nos va a faltar bastante, aún hasta el tiempo en que llegue el final de nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando estaba llegando al final de la vida, él le dice a Timoteo, le escribe, dice, no que lo haya alcanzado allá, sino que sigo tratando. I keep on going, I keep on trying, because I haven't reached that yet. El proceso de crecimiento es un proceso constante. You need to keep on growing, okay? Yes, you. You need to keep on growing spiritually. Yes, me too. Don't worry. And every one of us here, too. I met this morning a guy that was 101 years old. He was here in the church this morning. Guess what? He still needs to keep on growing. Yep. Esta mañana conocí a alguien en la iglesia que tenía 101 años de edad. Tiene 101 años de edad y la verdad que me sorprendió porque el Señor no solamente camina varias millas diarias, sino que está versado en la computadora y alguien le estaba preguntando, mira, quiero compartir contigo algunas cosas y quiero que me mandes alguna información. Y me dice, dame tu email que te lo mando por email. Y me sorprendió. ¿Qué si nosotros hacemos lo mismo de la manera espiritual? Let's keep on growing. Vamos a seguir creciendo espiritualmente hasta la medida de la plenitud de Cristo. Y el pasaje sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A lot of big words, right? Para los que no están acostumbrados a leer español, aquí hay muchas palabras grandes. Palabras que son difíciles de entender. The point is this. God has given gift to the church so that we can all grow together. And grow in what? Grow in love. Grow in love, en la verdad y en el amor, a la medida de Cristo. That's what the point of the whole passage is. Es crecer en amor a la medida y a la estatura de Cristo para que así nosotros podamos llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. A veces yo he encontrado personas que en la calle que me dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay un montón de gente que hacen un montón de cosas malas. Have you heard that before? Come on, be honest. And if you haven't heard it, it's because you're not talking to them. ¿Y saben qué yo le digo? Gracias a Dios que están viniendo. Lo necesitan. Necesitan venir a la iglesia. That's why I come to the church. I'm not because I'm perfect. Not because I have reached already the point of perfection, of greatness. No, yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Necesito escuchar esa canción que estaban cantando acá el grupo de alabanzas, donde decía que, Señor, a pesar de que cometo errores, sé que me amas. Sé que me perdonas, sé que me levantas, sé que me das nuevas oportunidades, sé que tengo la oportunidad de crecer en amor hasta la medida de Cristo Jesús. Ahora, esto no es una excusa para cometer errores, This is not an excuse to kind of keep on going and keep on doing the same things over and over again. No es una excusa para esto.
pero hay gracia suficiente para que el crecimiento continúe. Y a pesar de que de vez en cuando caigamos en algún error, nos levantamos nuevamente y seguimos creciendo. El segundo principio que nos ayuda a ser cristianos saludables tiene que ver precisamente con esto que le estaba diciendo. Un cristiano saludable acepta sus errores, los reconoce y los corrige con el poder de Dios. You know, a healthy Christian will accept when he's making a mistake. He or she made a mistake. Right? We should. We ought to. We need to. Guess what? None of us is perfect. ¿Aquí hay alguien perfecto en esta iglesia? A ver, quiero verla. ¿Hay alguien perfecto? Anyone perfect here? Because otherwise I came to the wrong place. None of us is. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos cometemos errores. Acepte de que usted cometerá errores alguna vez y la persona que está a su alrededor cometerá errores también. But a true Christian, un cristiano que es saludable, acepta cuando comete errores, toma responsabilidad por sus errores y dice que, ¿sabe qué? Sí, I messed up. Acepta la responsabilidad de sus errores. Acepta también las consecuencias de sus errores. We need to. Para poder aprender de ellos. Pero entonces no se queda ahí. Se levanta y sigue creciendo. Y sigue creciendo hasta la altura de la plenitud de Cristo, como dice el pasaje anterior. La palabra de Dios nos invita a seguir creciendo continuamente, a mejorar, a llegar a nuevos horizontes. El rey David sabía esto. Y el rey David sabía que él necesitaba reconocer sus errores. Y aunque por un tiempito él lo encubrió. ¿Se acuerdan ustedes la historia de cuando él tomó la esposa que no era de él? ¿Verdad? Y él encubrió su pecado por algún tiempo. Pero las cosas no le estaban yendo bien. Y entonces Natán llegó y le dijo: David, ¿sabes qué? Estás cometiendo un error. Y voy a resumirlo de esa manera. Y David se humilló delante de Dios, reconoció su error. Y él declara en el Salmo 51, cuando le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Una persona grande en este mundo no es una persona que no comete errores, sino una persona que reconoce los errores cuando los ha cometido y hace lo posible por enmendarlos. You heard that? A great person is not a person that does not make mistakes. It's someone that recognizes the mistakes that he or she has made and fixes them. Sí, Salomón aprendió acerca de esto, el hijo de David. Y por eso cuando él escribió en los proverbios, uno de los proverbios, él puso este proverbio que decía de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Un cristiano saludable confiesa sus pecados a Dios, ¿verdad? Y si necesita hacer alguna confesión personal, también a veces es necesario para hacer restitución y sanar heridas. Y alcanza misericordia. Porque esa es la promesa de Dios. Bien, el tercer principio que nosotros podemos tener en práctica para ser cristianos saludables, y le había dicho que van a ser ¿cuántos? 7 en total, es que un cristiano saludable se convierte en una bendición en la vida de otras personas, mientras que comparte su fe también con las personas que están a su alrededor. Un cristiano saludable es una bendición para las personas donde quiera que se encuentra, donde quiera que llega. Hace unos años atrás, yo iba a una barbería y en la barbería había un letrero en la salida que decía: te deseo el doble de lo que tú me deseas a mí. Y eso puede ir para los dos lados, ¿no? Te deseo el doble de felicidad o te deseo el doble de maldición de lo que tú me deseas a mí. Pero el cristiano verdadero, el cristiano saludable, se convierte en una bendición para todas las personas que están a su alrededor. Y Dios bendice a las personas que están a su alrededor porque su hijo está ahí o su hija está en ese lugar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Lot? Lot es el sobrino de Abraham,
que se encuentra en el libro de Génesis, sabe que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y Lot vivía allí. Cuando el enviado de Dios viene a donde está Abraham y cuando está hablándole acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham, ¿qué le dice? Mira, si hay 45, ¿tú crees que puedes preservar la ciudad por amor a esos 45? Y Dios le dice, sí, si hay 45 yo voy a preservar la ciudad. Y así va siguiendo la cuenta bajando. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un grupo de personas que aman a Dios y que están en relación con Dios, Dios bendice automáticamente a las personas que están a su alrededor y preserva a las que están a su alrededor por amor a ese hijo o a esa hija suya que está en ese lugar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes que una persona que es saludable o un cristiano saludable espiritualmente es alguien que se convierte en una bendición en las personas que están a su alrededor. At work, at school, on the streets, at the store, anywhere. En todos los lugares se convierte en una bendición. Las personas alrededor se dan cuenta, you know, it's something funny, something cool about being around this person. Es algo especial estar al lado de esta persona. Porque esta persona es diferente. Y esas personas reciben bendición como resultado de estar al lado de un cristiano que se dedica a bendecir a otras personas. Las bendiciones que usted ha recibido no es para que usted se las quede para sí mismo. You are blessed to be a blessing. Usted ha sido bendecido para bendecir, para compartir. Un cristiano saludable se convierte en una bendición para otras personas, con su estilo de vida y también con sus palabras. También le deja saber a otros lo que Dios significa para usted. Le deja saber a otros, you know, what it means to be a Christian. Le deja saber a otros acerca de la felicidad que usted lleva en su corazón. Le deja saber a otros acerca de las bendiciones que usted recibe por tener una relación personal con Dios. Dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué dice ahí? Are you reading over here? ¿Están leyendo aquí lo que está aquí en amarillito? Está muy difícil de leer desde allá. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. You've been called to be a blessing. You have been called to receive blessings, but you have been called to be a blessing in the life of others as well. Usted ha sido llamado para ser una persona de bendición a los que están a su alrededor. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios escogió al pueblo de Israel? Los trajo de Egipto, ¿verdad? ¿Y a dónde los llevó? A la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán era un lugar estratégico donde era el centro comercial de su tiempo, donde todas las personas transitaban a través de ese lugar, entre Asia y África. Y Dios los sitúa en ese lugar para que fueran una bendición para todas las personas que estaban a su alrededor. Dios le ha llamado a usted a estar en el lugar donde está en este momento para hacer una bendición para las personas que están a su alrededor. Even if you are in a tough situation in your job. Aún cuando usted tal vez puede estar en un momento difícil en su trabajo. O con personas que tal vez son difíciles de lidiar con ellas. Dios le ha llamado a usted a hacer una bendición en la vida de esas personas en ese lugar donde está. El cuarto principio que nos ayuda a ser personas saludables o ser un cristiano saludable. Luche por la excelencia en todo lo que emprenda. Lo voy a dejar ahí por un momentito para que ustedes lo mediten. Luche por la excelencia en todo lo que emprenda. ¿Sabe que tenemos muchas personas mediocres en nuestra vida o alrededor nuestro? They don't try their best. Tenemos muchas personas, you know, come on, let's do the least possible effort and see if I could get the best possible results. And although this might be a good principle to extend wealth, it's not a good principle to stay healthy spiritually. And what I mean by that is, lo que quiero decir con esto es que un cristiano saludable lucha por hacer y dar lo mejor de sí siempre. You're the best at what you can be. Si usted sabe que en su trabajo usted lo hace de esta manera y va a ser, pasajero,
y usted no lucha por la excelencia, usted no está siendo un cristiano saludable en su trabajo. Si usted hace lo menos posible de una manera selfish, para explotar a otros, para usted recibir entonces ganancias de otros. Si tengo que estar en mi trabajo 8 horas, pero si puedo trabajar 4:30 y no, en vez de y que me paguen por 8, me voy a aprovechar de las personas. You're not a healthy Christian if you do that. I don't know any of you. Yo no conozco a ninguno de ustedes, no conozco cuál es la situación de trabajo de ninguno de ustedes. Pero un cristiano saludable hace lo mejor de sí y da lo mejor de sí siempre donde quiera que esté. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo estaba hablando en parábola a las personas y le dijo: Maestro, pero si nunca te vimos en la cárcel, en diferentes lugares, hambriento y sediento, y para darte de comer y de beber y para ir a visitarte? Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Recuerdan eso? Bueno, ese concepto de por cuanto lo hicimos a otra persona, lo hicimos hacia Dios, lo mismo se aplica para muchas otras áreas de la vida. Por cuanto trataste a tu empleador como si fuera Jesús, lo hiciste para Él. Como si trataste con la persona a la cual empleas, lo hiciste como para Jesús. Y estás sirviendo a Jesús. Como cuando visitaste a un enfermo, lo hiciste para Jesús. Cuando educaste a tus hijos, lo hiciste para Jesús. Cuando te sentaste en la escuela con los estudiantes a tu alrededor, lo estás haciendo y lo estás tratando como si fuera Jesús a su alrededor. Ese es el principio de luchar por la excelencia en todas las cosas que uno emprenda. Un verdadero cristiano trata de hacer lo mejor en todas las áreas donde uno está. Porque nuestro Dios se merece lo mejor y espera lo mejor de cada uno de nosotros. Dios nos creó para que fuéramos excelentes, para que fuéramos lo mejor que podamos ser, no para que seamos mediocres. No se dé por vencida en la búsqueda de la excelencia, para honrar a Dios. Y debo aclarar, no para creerse mejor que los demás. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Otras versiones dicen: para que aprobéis lo que es excelente, la excelencia, para que lleguéis a la excelencia, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Usted está llamado a ser una persona de excelencia, para que así usted se convierta en una persona que le traiga gloria y alabanza a Dios por las personas que están a su alrededor. El quinto principio que quiero compartir con ustedes de un cristiano saludable es que un cristiano saludable no malgasta su tiempo. A healthy Christian does not waste time. Hay veces que nosotros malgastamos el tiempo simplemente just because. Y hay un dicho que yo me acuerdo de que era un niño que me decían, es que la mente ociosa es taller ¿de quién? Del diablo o de Satanás. Idle mind is the devil's worship. The devil's worship. The devil's worship. Es el taller de Satanás. Es lo que dice este dicho popular desde que me enseñaron de la niñez. Y el enemigo hace que cuando nosotros nos sentimos un poquito aburridos a veces, porque estamos malgastando nuestro tiempo. Are you bored yet? Then we start doing something, doing stuff that perhaps is not appropriate, is not Christian-like. It's almost as if the enemy wants to whisper in our ears to do things that perhaps we should not be doing. A veces cuando estamos simplemente pasando el tiempo sin tener un propósito, porque eso no estoy hablando de que uno necesita tiempo para descansar también. Esto es no estoy hablando del tiempo de descansar, de despejarse con un propósito. Sino cuando usted simplemente no tiene interés en las cosas que le van a ayudar o le van a elevar, entonces a veces nosotros dejamos que el tiempo se malgaste y dejamos que de cierta manera el enemigo nos susurre en nuestros oídos las cosas que tal vez no son correctas. El apóstol le declara a los efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Dios quiere que nosotros aprovechemos el tiempo. Y eso no quiere decir necesariamente que nos convirtamos en personas que no paramos, no hacemos una pausa en la vida para escuchar o para estar 100% presente en la vida de otra persona. Sino es que no malgastamos el tiempo. No malgastamos el tiempo. Porque los días son malos, declara la palabra. Sexto principio. El cristiano saludable tiene una visión clara del futuro. What do I mean by that? Un cristiano saludable sabe para dónde vamos. Sabe que este mundo no es el final de cada uno de nosotros. Cuando vienen las cosas malas, las cosas difíciles de la vida, recuerda que el final de este mundo no es lo que estamos viviendo en este momento. Pero también cuando los momentos de felicidad y de abundancia vienen, se da cuenta y recuerda que este no es el final tampoco. El final de nuestros días viene después, en el mundo que Dios está preparando para nosotros. El cristiano saludable sabe que un día este mundo dejará de existir. Y siempre nos llena de felicidad el saber de que ya no va a haber más lágrimas, más tristeza, más infortunios y problemas, sufrimientos y la muerte. Pero también cuando las cosas aparentemente van bien en este mundo, pensamos que es el producto de nuestros propios esfuerzos y a veces hay personas que se olvidan de Dios cuando las cosas le están yendo bien. You know, I'm making so much money, I have no time to go to church. I have no time to search for God. I have no time to deal with all those things. I have to make money, I have to make my life, I have to make myself prosper. Y a veces se nos olvida que las cosas más importantes de la vida no son las que estamos experimentando en este mundo, sino las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y aunque Él quiere que nosotros disfrutemos de la vida hoy, tenemos que estar presentes hacia dónde vamos, cuál es el final de nuestras vidas. We need to have a clear vision of the future. Tenemos que tener la visión clara de a dónde es que Dios nos quiere llevar. Y el apóstol le dice a la iglesia, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Finalmente, el último principio que quiero compartir con ustedes, y creo que de cierta manera los resumen a los demás, es que nosotros debemos para ser cristianos saludables, vivir todos los días para la honra y la gloria de Dios. That's extremely important. Porque si usted no vive para la gloria de Dios, usted va a vivir para la gloria personal suya. It's one or the other. Si usted no vive para la gloria de Dios, bueno, puede ser que viva para la gloria de otra persona o de Satanás. But it's one way or the other. Either God or Satan or yourself. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, es cuando nosotros llegamos a tener la satisfacción plena que cada uno de nosotros necesita tener como individuos en este mundo. A veces nosotros buscamos la satisfacción plena en los lugares equivocados. La satisfacción plena solamente se encuentra cuando usted vive completamente para la gloria de Dios. Y usted tiene una relación personal con Dios, un personal commitment with Him. Something that is not decided by what happens in church. It's something that is decided in your heart. Es algo que se decide en su corazón, en tu corazón. Y cada uno de nosotros, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos diariamente vivir para la honra y la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. Mis hermanos, a menudo nosotros como seres humanos queremos estar en control de todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? ¿A alguien aquí le gusta o no le gusta estar en control de lo que está sucediendo? A la mayoría de nosotros nos gusta estar en control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y cuando algo se nos va de nuestro control, we get desperate. Nos desesperamos y a veces hacemos cosas inapropiadas también cuando sentimos que estamos perdiendo el control. Para ser un cristiano saludable, uno tiene que dejar que Dios tome el control. Y hacer lo que Salomón decía a través de los proverbios cuando él escribió,
confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio control, en tu propia manera de hacer las cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seáis sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto te será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. ¿Quieres ser saludable? Pon en práctica los principios que Dios te da. ¿Quieres tener una vida espiritual saludable, healthy Christian life? Just do what God says. You know, He knows this better than we do. He's been around longer. Él ha vivido más que nosotros, así que Él sabe lo que nosotros necesitamos. And He doesn't fail. Él no comete errores, Él no fracasa. Él no fracasa. Esto te será medicina para tus huesos, dice, para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Mi desafío para usted en el día de hoy es que usted se esfuerce por ser un cristiano saludable. Pero mi pregunta para usted hoy, para que podamos meditar y pensar en este momento, y este es el resumen del sermón del día de hoy, es: ¿en qué área de estas que tal vez mencioné, o tal vez alguna que yo no he mencionado hoy, usted necesita trabajar en su vida personal para crecer espiritualmente o para llegar a la madurez espiritual que le hará a usted ser una persona, un cristiano saludable? La pregunta es, ¿dónde es? Y este es el resumen del sermón hoy, porque si usted escuchó un sermón y dijo algunas cosas interesantes y ya se va para la casa y ¿cómo se llaman? Se lo olvidó, pues entonces ¿de qué valió? ¿Verdad? La pregunta es, entre usted y Dios en este momento, ¿en qué área es donde yo necesito trabajar? Y voy a poner nuevamente los 7 principios de los cuales hablé hace un ratito. Y quiero desafiarle en este momento para que usted los mire con oración. En oración, ahí donde usted está. Y pídele a Dios que le revele en su corazón cuál es el área donde usted necesita mejorar para llegar a ser el cristiano o la cristiana saludable que Dios quiere que usted sea. Mírelos por un momento. And prayerfully consider where is in your life that God wants to intervene, to change, to transform. Tell Him to speak to your heart. Pídele a Dios que te hable a tu corazón en este momento. Si ya Dios le habló a su corazón, el desafío entonces es: esfuérzate para que con la ayuda de Dios usted esta semana se convierta en un cristiano, en una cristiana saludable. No dejes que nada ni nadie se meta en el camino de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de a dónde Dios quiere llevarte, del peldaño al cual Él quiere que tú alcances, el peldaño al cual quiere que tú llegues en este día, en esta semana. No permitas que nada interrumpa tu caminar con Dios. No dejes que el enemigo se aproveche y pues trate de minimizar la visión que tienes acerca de dónde es que Dios quiere que tú llegues. Dios quiere que vivas en bendición. Dios quiere que seas saludable. Esfuérzate para que no haya nada ni nadie, con la ayuda de Dios, que interrumpa ese crecimiento para que usted llegue a la altura de la plenitud de Cristo. Amén. Oremos. Padre Santo y de misericordia, gracias porque no te das por vencido con ninguno de nosotros. Gracias porque no te has dado por vencido conmigo, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos traíste aquí en este día. It's not by accident que estamos aquí en el día de hoy. No es un accidente. Es porque tú querías, Señor, que en este día nosotros tuviéramos un encuentro personal contigo. Permite, oh Dios, que este encuentro que tuvimos en el día de hoy
sea un encuentro transformador. Y que en oración, humildemente delante de ti, podamos reconocer las áreas donde necesitamos crecer. Y Señor, que tu poder se manifieste para honra y gloria de tu nombre en nuestras vidas y para beneficio nuestro. Bendice a tu pueblo, Dios. Danos tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.